Teníamos muchas ganas de conversar con Patricia Muñoz, que es nuestra panelista en País ADN, a propósito de una serie de temas que están hoy en la mesa del debate y que dicen relación con las víctimas, niños y adolescentes de esta ola de violencia que hemos sufrido en el último tiempo, del fallo del caso de Eduardo Macaya hoy en el Tribunal de San Fernando, y por lo tanto, para ahondar en temas que son tremendamente delicados y yo creo muy importantes de conversar, Patricia, en tu condición de ex defensora de la niñez. Bienvenida de nuevo. Hola Aldo, encantada de estar contigo en este espacio distinto del de panelista, así que ojalá que esta conversación pueda permitirnos abordar y poner en perspectiva también la relevancia que tiene la consideración de este grupo de la población, que parece que para algunos es selectivo en cuanto a en qué momentos podemos considerarlos como relevantes y cuándo protegerlos y cuándo no. Hablemos primero de las víctimas, que el tema ha cobrado relevancia en las últimas horas a propósito del fatal incidente de Quilicura donde murieron adolescentes. Uh-huh. ¿De qué manera, y además hay una sucesión de muertes de niños de manera, entre comillas, accidental, por balas locas o por enfrentamientos? ¿Cómo miramos esto como sociedad? Yo creo que se mira con poca atención y con poca perspectiva de la relevancia que tiene pensar en que entre el año 2022 y el año 2023 ha aumentado en un 23% los casos de homicidios de niños en nuestro país. Si bien esa tasa bajó en un porcentaje en términos generales, aumentó en este grupo de la población y por lo tanto eso refleja una incapacidad del Estado en su conjunto y también de la sociedad, ¿no es cierto? Porque no es solo el Estado, sino que somos nosotros también en nuestro día a día y en la forma en que actuamos, cómo estamos exponiendo de alguna forma a la violencia permanente en los barrios a los niños sin que eso tenga la adopción de medidas que sean efectivas para su situación, ¿no? Hoy día, a propósito de esto mismo, las fundaciones Colunga, por ejemplo, que reúne a otras agrupaciones que trabajan habitualmente con niños, releva este tema en el sentido de cómo el bienestar en los espacios más cercanos de cotidianidad de los niños es particularmente relevante para que ellos se desarrollen en entornos sanos y que por lo tanto no tengan problemas ni dificultades desde la perspectiva de la salud física como mental. Tenemos un problema crítico en nuestro país en términos educacionales y a mí me parece muy grave que el Ejecutivo no lo visualice de esa manera. Tenemos problemas críticos en lo que tiene que ver con el sistema proteccional que vino a instalarse hace más de 2 años desde una perspectiva distinta con la Ley de Protección y Garantías de la Niñez y que tampoco parece ser relevante para la ministra que es responsable de aquello, teniendo desde toda perspectiva no la prioridad que se requiere. Entonces me parece que los gestores políticos en este caso no están siendo lo suficientemente capaces de hacer el trabajo en términos concretos para poder abordar la crisis que la niñez está enfrentando, que se ha agudizado en algunos aspectos en vez de ir mejorando y avanzando. Y mientras eso no sea tema y no sea abordado con la seriedad que requiere por quienes son los responsables y tienen la autoridad para poder cambiar las cosas, obviamente la situación solo va a ir empeorando. En el marco de lo que aconteció en Quilicura, Patricia, hay un tema que también es una arista tremendamente importante. Si los jóvenes y adolescentes que en aquella oportunidad fueron asesinados están vinculados de alguna manera a la red de narcotráfico, de crimen organizado que hay de manera cada vez más creciente en las poblaciones. Hay una participación cada vez más amplia y más activa de niños y jóvenes en estas redes criminales, que también debería ser un problema que nos afectara mucho como sociedad, ¿no? O sea, es esencial y por eso yo relevo el tema de la situación grave que representa lo educacional. Porque tú tienes a muchísimos niños que están fuera del sistema escolar y que por tanto lo que están siendo es sujetos de ser cooptados por estas bandas o por estas organizaciones criminales o por hechos delictivos que se cometen en los espacios más cercanos a ellos, que en definitiva ven ahí la posibilidad de captar a jóvenes que no tienen otro vínculo social, que están en búsqueda de generación de identidad, que quieren ser reconocidos por algo. Y cuando observamos también cómo muchas veces la cultura asociada al narco, ¿no es cierto?, a la obtención de bienes, a el poder adquirir muchas cosas que teléfonos, joyas, automóviles caros, todo eso que está en el inconsciente, cuando tú lo observas como propiciado a propósito de la participación en este tipo de hechos, ¿cuál es la comunicación que le estás dando a los niños y a los jóvenes? ¿Qué es lo que estás queriendo transmitir? Y esa no solo es una responsabilidad de los órganos del Estado, que sin duda la tienen en términos de prevenir eso,
sino que esa es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y yo creo que ahí es donde tenemos uno de los quiebres más claros en términos de no entender cuál es el rol que también al Estado le cabe en relación con las familias y el fortalecimiento de las familias y cómo se desarrollan esos procesos de crianza que permitan entender el valor de la educación, que permitan entender el valor de los barrios y los espacios sociales en los cuales la violencia no sea la forma de interacción y comunicación permanente, porque de otra manera lo que sigue propiciando es la participación de adolescentes en contextos delictivos, que si bien ha disminuido en términos de número, lo que ha pasado es muy grave. ¿Por qué? Porque se les ve en episodios delictuales cada vez más violentos a los jóvenes. Entonces, este es un fenómeno que no se resuelve, y aquí apunto a las medidas de seguridad recientemente anunciadas, ¿no es cierto? En general, cuando hablamos de crisis de seguridad, lo que uno escucha desde la política es aumentar las penas y hacer más cárceles. El tema es que con eso no resolvemos el fondo. Porque, y en este caso específico, ¿cuál es la edad para imputar? Bueno, y además muchas veces surgen estos proyectos de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto? Pero si uno observa aquello, ninguna de esas medidas, desde la evidencia, desde lo que se ha demostrado con evidencia, tienen el impacto que se supone que debiéramos querer lograr, que es prevenir que estas situaciones pasen. Porque puedes construir millones de cárceles, pero si tienes una lógica en que no eres capaz de prevenir la comisión de delitos y que por tanto no te centras en evitar que la gente entienda que el camino delictual es la vía, obviamente siempre vas a necesitar más espacio para ocuparlas, ¿no? Entonces, creo que desafortunadamente la gestión política, y esto de manera transversal, no está siendo capaz de entender los desafíos y las urgencias que esta situación representa. Y eso tiene consecuencias en el día a día de los niños de muchos lugares de nuestro país, que necesitan una atención distinta. Porque si a eso le sumamos, Aldo, como bien tú sabes, que el servicio de protección especializada, conocido, comillas, como Mejor Niñez, está funcionando pésimo, o sea, tampoco tienes ahí la posibilidad de entender que aquel niño que se ha vinculado o que ha sido víctima de una vulneración de derechos va a tener en ese lugar un espacio efectivo de protección. Muchas veces se profundizan sus vulneraciones en un contexto de una intervención estatal. Entonces, es una situación muy grave que creo que no se ha mirado con esa claridad desde el Ejecutivo, lo que me parece grave considerando las prioridades que el propio presidente Boric ha tenido desde que inicia su mandato, pero también tuvo como diputado de la República, y creo que es una deuda que el gobierno sigue teniendo de manera muy, muy grave. Patricia, quiero conversar contigo sobre el tema de Eduardo Macaya, el caso de abuso sexual, que hoy va a tener sentencia en San Fernando y que de alguna manera nos lleva en un caso de alta exposición pública a un tema que siempre es complicado y sobre el cual hay poca información. Pero quiero abrirlo a propósito de alguna publicación que ha señalado que tienes algún conflicto de ética con respecto a este caso. Por las acciones que se han llevado en el último tiempo y por una dualidad de tu estudio de abogados con respecto a cómo se ha manejado este caso, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que yo no había hablado salvo lo que le había respondido a un periodista a La Segunda, que nunca me dijo que iba a poner lo que yo le estaba mandando por WhatsApp mientras hacía otra cosa, así que obviamente uno lamenta eso porque siempre tiene que tener claridad, habría estructurado quizás una respuesta más articulada, pero lo primero que quiero decir es que a mí me molesta profundamente esta especie de operación que todavía no entiendo muy bien cuál es el objetivo, la verdad, que está destinada evidentemente a perjudicar o a enlodar mi trayectoria profesional. Quiero decir en ese sentido que me molesta y me ofende porque si hay algo con lo que yo he ejercido mi profesión permanentemente es con estricto apego a la ética que representa el ejercicio de la abogacía. Y me parece lamentable además porque aparece también contaminado con esto Sergio Salas, que es mi socio y mi pareja, que es un abogado que ejerce su profesión sin publicidad. Él no litiga por la prensa, él acostumbra a tramitar sus casos con bajo perfil, si lo queremos así. Yo soy una persona más pública a propósito de los cargos que he ejercido. Entonces, que se trate de sostener que tengo un conflicto de interés, un conflicto ético, a propósito de información que es falaz, me parece grave. O sea, ya me parece cuestionable quienes están detrás de esta idea y quienes intencionan que la prensa la cubra.
pero bueno, lo tomo de quien viene. Lo que me parece relevante es que la prensa sea capaz de hacer la distinción. Y he visto notas de diarios de circulación nacional donde aparece diciendo que yo soy querellante en el caso penal, lo que es falso. Yo no tengo ninguna intervención jurídica en la defensa del señor Macaya. Esa defensa la ejerce Sergio Salas. Creo firmemente, porque estudié Derecho por algo, que el ejercicio del derecho de defensa es un derecho que tenemos todos y que ojalá todos tengan la posibilidad de contar con un abogado de la calidad profesional que tiene Sergio, que tengo yo y que tienen muchos de nuestros colegas. Dicho eso, mi intervención ha tenido como único objeto, y no puedo estar más convencida de haber hecho lo que hice, de defender a niñas de la vulneración flagrante a sus derechos que representa la circunstancia de ser familiares de un sujeto público, que es el senador Macaya, que eso permita a la prensa y permita a todas las personas que se permitan hablar de ellas, identificarlas y contar situaciones que ellas no tienen por qué vivir en términos de injerencia en su vida privada, que afecta su honra, que afecta su dignidad, que las discrimina porque solo por ser familiares de este señor público se ven expuestas a esta situación. Y eso es lo que yo representé a través de una acción que no tiene nada que ver con lo penal ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la presentación de un recurso de protección. He visto las notas, he visto abogados hablando, diciendo que podría haber conflicto ético, que el conflicto de interés, y me parece particularmente llamativo porque todos esos conflictos se producen o se podrían producir si es que no existiera claridad de la intervención ni un vínculo claro con quién uno representa, ¿no? Con quién es su cliente. Y en este caso eso no ocurre de ninguna manera. Yo no soy contraparte de Sergio Salas, no tengo ninguna intervención en esa causa que él representa, y desde esa perspectiva no se condice nada con aquello que se ha informado falazmente, con una intención que, te insisto, no sé cuál es el objetivo que está detrás. Si la gente cree o pretende creer que a los niños se les tiene que defender dependiendo de si pertenecen al sector de los buenos o de los malos, yo no puedo estar en más desacuerdo con eso. Para todo el mundo probablemente no es un misterio las diferencias que yo tengo o puedo tener con el señor Macaya, senador Macaya, ¿no? Que fueron conocidas públicamente a propósito de las labores que yo he realizado en términos de mi cargo anterior. Pero ante la petición que me formulan los padres de niñas que eran víctimas de vulneraciones permanentes a sus derechos a propósito de estar involucradas en un caso penal, y ante la manifiesta incapacidad de las instituciones de hacer su trabajo, que es velar por la protección de los niños, independiente de qué niños se trate, me pareció del todo el sentido del mundo, a propósito de mi experticia y de mi capacidad profesional, presentar esa acción constitucional de protección. ¿Inspirada en qué tipo de acción? ¿Te molesta lo que estaba publicado en la prensa? ¿Quieres defender los derechos de las niñas para salvaguardar de aquí y a futuro lo que es su intimidad, o no? Mira, lo que ocurre es que nosotros tenemos afortunadamente desde hace mucho tiempo una legislación que para quienes están involucradas en procesos penales como víctimas de agresiones sexuales, existen normas muy claras de protección a su privacidad, a su intimidad, a su honra, a su dignidad. Es la ley 21.057. Y esa ley ha establecido, primero, que esas causas son absolutamente reservadas. Y a diferencia de lo que se sostiene en la nota de la tercera, con una particular intención de perjudicarme, la reserva no está pensada en proteger a los imputados. Está pensada y creada para proteger a las víctimas. Porque lo que la gente no entiende es que cuando un niño vive en un entorno social determinado, no tiene por qué estar expuesto, por estar en un proceso penal, a que en su colegio, sus vecinos, los amigos le digan, oye, tú eres la que te violaron, tú eres la que te abusaron, tú eres la que... O sea, es cosa de representarse eso en nuestros entornos familiares y cómo pasaría eso con nuestros hijos. Bueno, eso es lo que pretende evitar esta ley. Y lo que pasaba en este caso, y que es lo que motiva la acción constitucional que yo presento, es que las instituciones responsables de proteger a estas niñas no fueron capaces de protegerlas de eso. Nunca.
Y esto es particularmente grave, Aldo, porque existe una norma específica en la Ley de Garantías de la Niñez, asociada, por supuesto, a la Ley 21.057, que es la de protección de las víctimas de delitos sexuales, que dice que se debe evitar la posible individualización de las víctimas. O sea, tú no puedes decir quiénes son las víctimas, ni tampoco dar datos que permitan su individualización. Y acá resulta... Un poco lo que pasó en el caso de abuso del St. George, ¿no? Quería poner ese caso como ejemplo. Afortunadamente, en el caso del St. George, que todos supimos que pasó algo en el St. George, nunca supimos quiénes eran las víctimas. Ni sabemos cuáles son los datos que nos permitan identificarlas, ¿verdad? Y tú y yo sabemos, y probablemente conocemos gente que sabe quiénes son. Y ahí se actúa conforme a lo que plantea estas normas de protección. Pero resulta que acá parece que como estas niñas tienen este vínculo familiar con este senador, que es el señor Macaya, todo el mundo se puede permitir hablar de ellas porque se sitúa a este señor político en un sector en que parece que son los malos. Entonces, como son los malos, tenemos el derecho de poder ventilar de las niñas cualquier cosa. Y yo estoy en profundo desacuerdo con eso. Porque puedo tener totales diferencias políticas con cualquier persona. Pero en esto me parece que hay que ser de una sola línea. Y eso es lo que yo no veo en las demás personas ni en las opiniones que se vierten acá. De hecho, se ha tratado de decir que la petición de bajar la publicación de la causa, porque la tercera además publica detalles de una investigación secreta. Eso es un delito. Y se sostiene en la nota que yo habría hecho la petición de que se bajara la publicación. Y eso no es verdad. Esa petición la hizo la Defensoría de la Niñez, que es querellante en la causa contra Eduardo Macaya. La hizo el otro querellante de la causa contra Macaya. La hizo la Fiscalía, que son las contrapartes del defensor del señor Macaya. Entonces, cuando tú ves esto, te das cuenta de que hay gente a la que le molesta que le digan que hace mal su trabajo. Y yo pienso que detrás de eso está esta idea de querer enlodarme profesionalmente. Pero afortunadamente, gracias a los valores con los que mis padres me criaron, yo tengo la plena tranquilidad, Aldo, de dormir todos los días muy feliz y tranquila, de ejercer mi profesión con absoluto apego a las exigencias éticas que esta impone. Y con la claridad además de que quienes han sido mis clientes o quienes han tenido que tener contacto conmigo laboral saben no solo de mi dedicación absoluta a sus causas, sino que también del rigor con el que ejerzo mi profesión. Entonces, obviamente me molesta porque es una jugada sucia, tramposa, teñida de falacias mezcladas con cosas que se tratan de decir que en realidad no son. Y tengo la tranquilidad además de que el día de mañana van a haber niñas que van a saber que alguien presentó una petición ante los tribunales, que por lo más es la forma en la que la democracia y el derecho nos permite actuar, diciendo que no es tolerable que porque ellas sean familias de alguien que es público, sus vidas tengan que estar siendo ventiladas, además con un montón de cosas nocivas a su respecto, por los medios de comunicación o por las redes sociales, que son particularmente descarnadas al momento de tratar a estas niñas en particular y también a otras. La protección de los niños es para todos. Si hay gente que cree que depende del niño de que se trate y depende de las vinculaciones familiares o políticas que ese niño pueda tener, bueno, claramente no comulga con mi concepción de los derechos de la niñez, que es lo que yo no solo he defendido ahora, no solo voy a seguir defendiendo, sino que he defendido durante los más de 20 años de trayectoria como abogada que llevo y que, a propósito de una nota que tiene esta intencionalidad, no se va a mermar de ninguna manera. Dicho eso, Patricia, y advirtiendo que me voy a pasar unos minutos en este bloque. Es mi culpa porque hablo mucho siempre. Te quería preguntar en términos de la percepción ciudadana en un caso de alta connotación, que hoy día va a tener un punto muy relevante por lo demás, y a partir del caso Hermosilla, a partir de las dudas de la Corte Suprema, a partir de la mirada que tenemos sobre la prisión preventiva, en este caso en particular se aplicó una prisión preventiva que al menos despertó suspicacias dentro de los observadores que no tienen gran conocimiento legal. ¿Te parece que la connotación de este caso ha sido manejada correctamente por el tribunal, ¿no? En ese término, pensando que la prisión preventiva en un caso de abuso sexual a menores debería ser un poco más rigurosa. Chuta.
Yo lo que te puedo decir es que me parece que un tema necesario de conversar es cómo la opinión pública está teniendo incidencia en la tramitación de las causas penales, en términos generales. Eso creo que es una conversación que tiene que ser abordada. Independiente del lado del que tú estés, creo que es un tema que posiciona de alguna forma, pensemos en otros casos, ¿no es cierto? A propósito de la denuncia que se hace contra el actor Campos, la propia víctima de ese caso se manifiesta muy claramente diciendo: ¿por qué difunden mi declaración? Ella es adulta y ella logra plantearse frente a toda la población y decir: yo no quiero esto porque esto también tiene impacto para mí, tiene impacto para quienes, pudiendo haber sido víctimas, al saber que pueden denunciar y que pueden verse expuestas a este escarnio público o un montón de cosas, no lo quieran hacer. Entonces, la publicidad, la forma en la que se cubren este tipo de hechos tiene que, yo creo, ser analizada desde la perspectiva de las influencias que puede tener. Dicho eso, la medida cautelar de prisión preventiva es una medida que se plantea por nuestra legislación en términos excepcionales. Y desde esa perspectiva, en este caso en particular, a propósito de lo que se sabe públicamente, creo es importante hacerle la precisión de que este sujeto está privado de libertad. Por lo tanto, también ahí hay un tema asociado a cómo se cubre la noticia, ¿no es cierto? Se ha hablado de la caución, que es otro de los mecanismos que plantea nuestra legislación para la posibilidad de sustituir la prisión preventiva. Y desde esa perspectiva a mí me parece que el tribunal ha sido particularmente consistente en lo que nosotros conocimos públicamente en relación a esta decisión. Yo recuerdo que cuando era fiscal era tan difícil lograr las prisiones preventivas en los delitos sexuales. Y desde esa perspectiva yo creo que si los antecedentes son los que tiene que analizar el tribunal, son los que sustentan una decisión y en ese sentido los recursos procesales son los que determinan si aquello está o no regulado por nuestra legislación. Creo que en este caso el tribunal fue particularmente riguroso a petición de la Fiscalía y de los querellantes con la protección de las víctimas, cosa que yo agradezco. Y lo que creo es que eso se debió haber hecho mucho antes, desde la Fiscalía, desde la Defensoría de la Niñez, desde el programa Mi Abogado. Y eso es lo que yo reclamo en lo que hago en el recurso de protección en este caso, y es lo que obviamente espero se establezca para evitar que niñas o niños de este país, por sus vínculos familiares, cualquiera sea se vean expuestos a un escarnio público indebido que les afecta en su desarrollo integral y armonioso y que nadie podría sostener que es beneficioso para ellos. Nadie que realmente estudie, trabaje y sepa sobre los derechos de los niños. En medio de una crisis del Poder Judicial que partió con las filtraciones y que ha recorrido distintos ámbitos. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos temas que, reitero, están en el debate público hoy. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer venir a ADN. Y que los van a estar en las próximas horas, por lo demás, de manera muy firme. Así gracias. Será.